tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Una tarde que se está poniendo, en primer lugar, muy caldeada, no parece una tarde primaveral, la que estamos viviendo hoy, lunes 8 de octubre, aquí en la ciudad de La Plata. Muchísimo calor y una tormenta inminente que se está viniendo sobre la ciudad. Esperemos que si es un temporal de esos tan fuertes y violentos, típico de cambio de estación, ¿no? El momento en el que estamos, bueno, no deje feas consecuencias como nos ha pasado en otras oportunidades. Pero en este momento muchísimo calor en la ciudad de La Plata, reina una tarde de todos modos muy bella. Si ustedes ven esto el próximo domingo a la noche, dirán, bueno, ¿por qué tantas ubicuidades de tiempo y espacio? Porque este es un programa que sale en vivo todos los lunes a partir de las 5:30 y hasta las 6:30. Pretende hablar del panorama productivo, del panorama laboral, gremial, sindical de nuestra región, de la provincia, en definitiva, de la República Argentina. Hoy vamos a desandar un poquito más que la República Argentina, porque hoy es un día en el que sin lugar a dudas tenemos que mirar el mundo y tenemos que mirar fundamentalmente la patria grande, por lo que está sucediendo en Brasil. Nada más que en instantes vamos a estar hablando un poquito de eso, porque absolutamente todo lo que concierne a Brasil impacta inmediatamente y en forma importante en la República Argentina. Una hora para hablar de todo eso de aquí en adelante. Como siempre digo, no lo podríamos hacer si no fuese por este gran equipo que me acompaña detrás de las cámaras y que me acompaña también en el aire. Sure, Lautaro, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes, muy bien. Buenas tardes. Sí, también alarmados, no en el sentido de sorprendidos, pero sí con los radares muy alertas de lo que fue el fenómeno, de lo que viene siendo este fenómeno del principal candidato de Brasil, Bolsonaro. Un dato ineludible para pensar las democracias en América Latina, ineludible para pensar el porvenir inmediato en Argentina para el año que viene y en el resto de los países, y para rever también un poco lo que es el pasado y los antecedentes similares, para encontrar algunas características, algunas continuidades con otros fenómenos. Quizá el pinochetismo sea el ejemplo, el modelo histórico más a seguir, con las particularidades que tiene Bolsonaro, que es un fenómeno de representación populista que accede a ese lugar a través de la democracia, ¿no? Es importantísimo esto que decís. He escuchado y he leído algunas brutalidades enormes en las redes sociales, mucha gente festejando el fin del populismo en América Latina luego del triunfo de Bolsonaro, que es claramente, un populismo de derechas, claramente un populismo de derechas. Tal vez de la derecha en su peor cara. Porque la derecha, como también las izquierdas, tienen una enorme cantidad de expresiones. Bueno, la cara que ha mostrado Bolsonaro pareciera tener una de las caras más atroces, la que recuerda a la peor derecha, la derecha no democrática, la derecha que es capaz de cualquier cosa con tal de conseguir las representaciones de sus intereses, ¿no? Eso es un poco lo que... Profundamente conservadores y violentos en lo social, pero la contrapartida con un proyecto económico y una propuesta hiperliberalizadora de lo que es la economía, digamos, y los derechos. En este caso, nosotros lo que nos importa es la cuestión laboral, digamos. Un candidato que propone la eliminación del aguinaldo y propone la eliminación de un montón de prerrogativas que hacen a las sociedades que se han denominado más avanzadas a lo largo del siglo XX. Sí, ¿no? ustedes recuerdan el momento, con esto vamos cerrando el tema si quieren, pero ustedes recuerdan el momento en el que de algún modo el foco público, ya no digo de Brasil, sino de toda América Latina, miró de frente a Jair Bolsonaro. Fue en el momento del impeachment, cuando él dedica su voto al torturador de la presidenta Dilma Rousseff. ¿No? Es difícil explorar terreno más bajo. Es difícil explorar terreno más bajo. No es habitual que en el marco de un oficio de la República, como es la posibilidad de un juicio político, alguien justifique su decisión en el marco de ese oficio de la República en los artificios de la antirrepública, de la antilibertad en su máxima expresión, como puede ser tener a alguien prisionero, indefenso, en un camastro, aplicándole electricidad en su cuerpo. En ese momento, en ese voto, Bolsonaro muestra la expresión absoluta de su ser.
justifica y argumenta su voto invocando al torturador, llamándolo el terror de Dilma Rousseff. ¿No? Y bueno, de ahí un montón de preguntas que nos nacen. Pero hay una que no se está haciendo, y me permito casi un brevísimo espacio editorial antes del espacio editorial. Hay una que no se está haciendo y que es muy difícil que se haga, que es cuánto tienen que ver los discursos públicos materializados masivamente a través de los medios masivos de comunicación, ya sea de los tradicionales o los digitales, los novedosos digitales, pero que tienen enormes niveles de consumo, cuánto de los discursos públicos que han sido legitimados en función del odio, en función de la descalificación del adversario a través del odio, son los que han propiciado hoy la situación que atraviesa Brasil. Es muchísimo más fácil para cualquiera de los que cotidianamente nos invita a odiar a alguien desde una pantalla, muchísimo más fácil decir cuáles son las culpas del PT o cuáles son las culpas de los diferentes actores de la progresía, si se quiere, brasilera, en vez de preguntarse, bueno, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros para que los elementos no racionales, exclusivamente emocionales y de las peores emociones que los humanos podemos albergar, pero que vaya si las albergamos, como es el odio, hayan permitido que una figura como Jair Bolsonaro, hoy por hoy, tenga casi el 50% de la adhesión popular de los votantes de nuestro vecino país. Vamos al Noti por 3. Arrancamos con las noticias y decíamos que es una jornada, comenzó siendo una jornada intensa porque hoy se cumplen, arrancan en realidad los 48 horas de paros de los docentes bonaerenses de la provincia de Buenos Aires, un paro importantísimo con mucha adhesión y con una movilización importante a la Casa Bonaerense, esto es en Capital Federal. Recordemos que la gobernadora María Eugenia Vidal decretó, ¿no?, el 19%. Este es uno de los conflictos más grandes. Históricamente se llega a 24 días de paro, cosa que nunca antes había sucedido, ¿no?, por un conflicto de paritarias. El único antecedente que hay es el año 2001 para graficar lo que se vivía por esos tiempos. Claro. Y recordemos que la inflación está del 31% y más, ¿no? Va en ascenso. Para hacer hincapié en ese 19% que decreta la gobernadora Vidal. Inmediatamente el ministro de Trabajo ha llamado a una mesa de negociación, una reunión de paritaria para el día jueves, así que esperar atentos esos, pero nuevamente el reclamo de los trabajadores docentes agremiados en todos los gremios en este frente de unidad se hizo sentir esta mañana y recordemos mañana también otra jornada de paro. Así es, bueno, y los otros que están reclamando apertura de paritarias, pero no de manera solamente directa, sino a través de informaciones, son los trabajadores de la Junta Interna del INDEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que a través de un informe presentaron cuánto perdió el salario de los estatales desde que asumió el ingeniero Mauricio Macri. Ese número ronda el 20% desde diciembre de 2015 hasta la actualidad. Ellos midieron una inflación acumulada en lo que va de este gobierno de Cambiemos del 124% y la pérdida del poder adquisitivo es del 18,8%. Siempre vale recordar que el poder adquisitivo del sector público, de los trabajadores formales del sector público, en relación a los trabajadores formales del sector privado es menor. En diciembre de 2015 esa relación era de un 66% el salario promedio del trabajador estatal respecto del trabajador privado. Hoy ese número se redujo en 5 puntos, es de 61 en relación al ingreso promedio del sector privado. Los números respecto al salario son más que contundentes para definir el perfil. Elocuente, hablan por sí mismos. En un ratito nada más yo voy a estar hablando de lo que han perdido los salarios en términos globales, ¿no? En términos generales. Está muy buena esa discriminación. ¿Qué pasa con uno de los sectores que además es el que recibe a diestra y siniestra todas las miras lo apuntan? Claro. Todas las miras lo apuntan. La grasa sobrante del Estado era que había dicho, sí, ¿no? Sí, en algún momento Prat-Gay. Alfonso Prat-Gay como ministro de Hacienda, pero cuando vos escuchás a los tipos que por derecha lo corren permanentemente al gobierno, no sé,
Espert. Nombre dos. José Luis Espert, el otro, el loco. Milei. El Javier Rolling Milei. Stone. ¿Cómo? Javier Milei. Javier Milei. Todos tienen, la tienen fija. Evidentemente han sido despechados por algún trabajador o trabajadora estatal en algún momento de su vida, seguramente. Y la tercera Sí. noticia. Y la tercera noticia tiene que ver con otro paro. Estamos hablando de la Unión Tranviaria del Automotor, la UTA. Está iniciando una jornada de paro hoy a partir de las 22 horas. Atentos a todos aquellos que tengan que viajar en un micro de transporte hacia el interior del país. Comienza a las 22 horas hasta las 6 de la mañana. Esto es en el reclamo de un 5,7% que habían conseguido los choferes y que no se está otorgando a los trabajadores. Por eso este paro. Y atentos porque la medida seguiría a lo largo de la semana. No nos Esto es una afectaría. primera medida. No afectaría a toda la zona metropolitana, Exacto. ¿no? Eso por lo que tenemos entendido, Exactamente. sí afecta a todo el interior de la provincia Exacto. de Buenos Aires, no así a La Plata y al Gran Buenos Aires, tampoco a la ciudad de Buenos Aires, pero se va a ver afectado el transporte en todo el interior de la provincia de Buenos Aires y el interior del país. Así es. Exactamente. Bien, algunas de las cosas de las que hablamos, por supuesto, vamos a seguir profundizando en el resto del programa, pero me quedo con algo de lo que hablábamos recién, lo que decía Lautaro, lo que han perdido los salarios en lo que va no solamente en lo que va del año, sino en lo que va también del gobierno del ingeniero Mauricio Macri. A nivel interanual, la inflación ha llegado al 40,4% para los asalariados. Para los asalariados la inflación es del 40,4%. Alguna vez lo hemos hablado. Cuando medimos inflación no podemos decir que la inflación es la misma para todos. Es decir, está bien encontrar un guarismo que de algún modo englobe a todo. Digo, la estadística hace eso, pero la estadística también discrimina por deciles, discrimina por sectores. ¿Qué quiero decir con cómo afecta a los trabajadores? Bueno, en definitiva, por ejemplo, un socio del consejo del consejo directivo de un banco que tiene un porcentaje de ganancia de lo que gana el banco, por supuesto que la inflación también lo afecta, seguramente lo afecta. A él también le aumenta la escuela de los chicos, la prepaga, los alimentos, los autos. Por supuesto que la pregunta es cuánto destina de su salario en comprar aquello que más aumenta, ¿no? Entonces, por eso se dice, a los trabajadores los afecta un poco más la inflación de lo que afecta a otros sectores. En definitiva, lo que les estaba diciendo, la inflación que en el último mes, en el mes de septiembre, llegó al 6,7%, un número que habla... Bueno, uno se tiene que remontar muchos años atrás para encontrar algo más o menos similar. Cuando digo encontrar algo similar, te remontás a comienzos del 2002 o al año 89, al periodo 89-91, ¿no? Si no, no encontrás que en un mes, nada más que en un mes, los precios aumenten un 7%. No es habitual, a no ser, insisto, en un contexto hiperinflacionario. Insisto, es el valor más alto, este 6,7% de inflación en el mes de septiembre, desde abril del año 2002, después de el salto del peso del 1 a 1 al 1 a 4,30 fue, ¿no? Inicialmente 1 a 4,50. En ese sentido decía que a nivel interanual la inflación de los trabajadores llegó al 40,4% de septiembre de 2017 a septiembre de 2018. Y en lo que va del año la inflación ya supera el 32,7%. Lo decía Zule recién en el comienzo del programa. Eso es lo que ha aumentado la inflación en lo que va del año. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a nuestros salarios cuando eso ocurre? Bueno, vamos a ver un gráfico que tenemos preparado precisamente para poder ilustrar. Ahí lo que vemos en pantalla es lo que ha caído el poder de compra de nuestros salarios. Lo que ha caído el poder de compra de nuestros salarios. En definitiva, el poder adquisitivo de los asalariados formales cayó un 14,7%, casi un 15% desde noviembre del año 2015. Se trata de la caída más profunda desde el año 2002. De la otra gran
devaluación que se provocó en la Argentina después de la cesación de pagos y del corralito y el corralón. El 15% han perdido de poder de compra los salarios en la República Argentina. Ahora bien, digo, para ir cerrando, ¿vos te acordás lo que decía respecto a la variable salario este gobierno, cuando este gobierno no era tal, sino que era candidato a? ¿No? Porque yo lo recuerdo perfectamente. Decían que la inflación era el peor corruptor del salario que había. Es el peor impuesto, decían, solían utilizar esa metáfora. Es el peor de todos porque corrompe el salario y solamente 8 países en el mundo tienen inflación y cómo no podemos solucionarlo. Eso lo decían permanentemente. Y respecto al poder de compra del salario, decían que iban a beneficiar el poder de compra del salario porque si eran electo gobierno, el impuesto que gravaba los salarios, a 1 de cada 10 salarios formales en la República Argentina, el impuesto a las ganancias, iba a dejar de cobrarse. Bueno, mira, en realidad hoy por hoy están pagando 560.000 trabajadores y trabajadoras más que los que pagaban ganancias en diciembre de 2015. Se ha elevado del 1 de cada 10, en realidad 1 de cada 9,3, esa era la cifra exacta, a casi 1 de cada 5 trabajadores, trabajadoras activos, asalariados, que pagan ganancia en la República Argentina. Eso ha afectado también claramente el poder de compra, el poder adquisitivo de los salarios. Insisto, que puede pasar una vez. A todos nos puede pasar una vez. A todos nos hicieron el cuento del tío. Una vez, a todos nos hicieron el cuento del tío. 2 veces, bueno, o es bobera consolidada o es una despreocupación fatal. Esperemos no incurrir ni en la bobera consolidada ni en la despreocupación fatal. Esto es Laburantes, seguimos hasta las 6:30. Gobernar es crear trabajo. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo. Derecho de los trabajadores al bienestar, derecho a una retribución justa, derecho a la protección de su familia, derecho a la seguridad social, a la prosperidad en general. Y hay que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad. Gobernar es crear trabajo. Estamos de vuelta después de la apertura. Tenemos todavía un montón de cosas para recorrer junto a ustedes. Si a los problemas de devaluación, de inflación, le agregamos la irregularidad en el cobro de los sueldos y de los salarios, la situación tiende a empeorar de manera más grave. Esto es lo que está pasando con los trabajadores y trabajadoras del club universitario, que la comisión directiva que actualmente administra el club, están cobrando los sueldos de manera muy regular. Esto pasaba en estos días en el club universitario, una protesta del sindicato UTEDIC. Míralo. Vinimos hasta el Club Universitario de Gonnet porque los trabajadores y las trabajadoras están hace meses cobrando sus sueldos con retraso. Todavía no le pagaron el aguinaldo. Y bueno, tenés trabajadores que trabajan en la pileta, o sea, tenés profesores de pileta, tenés guardavidas, tenés gente que trabaja en el campo, tenés médicos, o sea, tenés gente que trabaja en la parte administrativa, en la parte de tesorería, tenés un amplio abanico de distintas tareas que son las que requieren el club para el funcionamiento. Hay grupos que están cobrando, digamos, no dentro de las fechas que corresponden, pero que están más acomodados que otros. Y hay un grupo de gente que ni siquiera cobró esa parte de agosto. Y hace muy poco se terminó de cobrar julio.
al margen del SAC, que viene, por supuesto, atrasado, se cobró el 50%. Mucha gente con muchas cuestiones de inseguridad, o sea, de no saber cuándo van a poder disponer de ese dinero para pagar sus deudas y sus cuestiones, y bueno, la incertidumbre que esto produce. Y con la situación del país, dificilísimo. Ya esto no da para más, esto se tiene que terminar de una vez por todas porque los trabajadores necesitan cobrar el salario, más en esta situación que estamos viviendo. Basta universitario, si las autoridades no saben qué hacer, que den un paso al costado y que se dejen de joder con los trabajadores. El señor Marcelo Galán, que es el presidente. Galán, terminamos con esto porque esto ya no da para más. Clarísimo y aplicable transversalmente a tantas otras esferas. Si no saben cómo, un pasito al costado, por ahí los trabajadores pueden solucionarlo, pueden arribar o pueden agregar, digamos, algunas pautas de solución. Lo cierto es que el universitario hace mucho tiempo, te diré una década, que viene con problemas cada vez más severos y siempre la variable de ajuste fueron sus trabajadores y trabajadoras, siempre. Sí, y hay que ver ahora qué es lo que pasa con la economía del club universitario. Esto nos decía Fernando Argüelles, es un dato bastante interesante para tener presente. Mirá. El sindicato UTEDIC denuncia que hay dos economías, la formal, por la cual el club universitario está en concurso de acreedores, tiene deuda con el sindicato, con la obra social y con AFIP, y hay una economía en negro que es la que sustenta la actividad de los deportes que acá funcionan. Sí, efectivamente, lo que venimos denunciando públicamente en las audiencias del Ministerio de Trabajo es que en el club universitario conviven dos realidades. Una es la de los trabajadores que están penando mes a mes para cobrar su salario, y otra es la realidad de las distintas subcomisiones de deportes que manejan una verdadera economía en negro, que recaudan dineros propios que no ingresan a la tesorería del club y que permite que los deportes tengan otra realidad. Pueden entrenar, viajar, competir, desentendiéndose de la realidad de un club que está al borde de la quiebra, en una situación caótica, y lo que estamos exigiendo a las autoridades y a la masa de socios es que se le dé prioridad al pago de salario, porque hay familias que comen del trabajo de estos compañeros. Toda la información sindical y laboral seguila por las pantallas de TV Universidad de La Plata. Escúcheme una cosa, ¿a usted le van a pegar una patada un día con ese look existencialista gritándole? Por el en la cara, busito, por el Y busito siempre negro. el blue look Y es- bueno. ¿no? Es el que No tenía mejor la me polera, queda. no tenía el cuello alto. esta vez. No, tanto no. Pero el cuello redondo se usa. Sí. Uno no puede evitar estar al grito de la moda. Ya tengo la pausa, ¿no? Sí, Sí. en un ratito vamos a estar con Guillermo Jamainera, que es secretario general de ATE, del Ministerio de Obras Públicas, también Martín Fontela, que es secretario gremial de ATE, Ministerio de Obras Públicas, Adriana Pizarro, secretaria general de la Asociación de Empleados del Ministerio de Obras Públicas, nada más que en un ratito ellos aquí con nosotros en el piso, hablando, bueno, de algunas de las problemáticas que las obras públicas, las que se hacen, se han dejado a mitad de hacer, las que se prometieron y no se hacen, tienen en nuestro ámbito y en nuestra provincia. Todo eso, nada más que un ratito después de esta pausa.